Bienvenidos una vez más a la escuela dominical. Seguimos con el tema trimestral, visiones de un futuro mejor. Este es el estudio número 21. Amén. Espero que estén preparados, listos para escuchar, amén, lo que el Señor tiene para nosotros. Quiero hacer una oración. Si les parece bien, hacer una oración antes de empezar, para pedirle al Señor que nos bendiga grandemente. Padre de la gloria, te doy muchas gracias, Señor, por los medios, por esta bendición tan grande que me da, Señor, de poder compartir este estudio, Señor. Muchas gracias por nuestros hermanos de Senda de Vida, Señor, que trabajan en la editorial. Muchas gracias, Señor, por los líderes de la congregación El Buen Pastor, Señor, cada uno de mis hermanos que participan, Señor, también en la escuela dominical, los maestros, Señor, de los jóvenes también, bien contentos por nuestros hermanos Denis y Israel también, Señor, que seas tú ayudándoles en todo y bendiciéndoles grandemente, Señor, en tu obra, mi Dios Padre. Gracias te damos, Señor, y pues pedimos tu dirección, Señor, que nos gocemos este día, Señor, en tu presencia y podamos disfrutar, Señor, de esta clase, mi Dios Padre, tu palabra gloriosa. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, como les decía, es el estudio número 21 y el título es La seguridad para el pueblo de Dios. Amén. Y nuestro pensamiento central es la seguridad de Dios produce confianza y paz en el corazón del creyente. La seguridad de Dios produce confianza y paz en el corazón del creyente. Y el texto que sobresale en esta clase, el texto áureo, se encuentra en Isaías capítulo 41, dice el versículo 13. Dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Y los tres objetivos que tenemos en esta ocasión, en esta clase, amén, son los siguientes. Muy bien, gloria al Señor. Tenía un pequeño problemita aquí, pero ya estamos listos. Ok, los tres objetivos. El número uno es conocer las condiciones para la seguridad del pueblo de Dios. Ese es el número uno. El número dos es establecer la diferencia entre la fuerza humana y el poder de Dios. Y el número tres, afirmar su esperanza en las promesas de la intervención divina. Amén. Y la base bíblica para esta clase se encuentra en Isaías capítulo 41, los versículos 1 al 13. Amén. Los voy a leer para relacionaros mejor con esta historia, con esta clase. Amén. Dice el versículo 1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos: escúchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Y luego en el versículo 2 comienza con una pregunta: ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo señorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como jarasca que su arco arrebata. Versículo 3, lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Versículo 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Versículo 5, las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero, ánimo al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Versículo 8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y confundidos serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Versículo 12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Maravillosa la palabra del Señor. Bueno, en este capítulo 41 continúa el pensamiento que comenzó en el capítulo 40
amén, al exponer la grandeza de Dios, pero el énfasis aquí es de ver a Dios en su trato con su creación, amén, con el hombre, porque la grandeza de Dios se revela tanto en la creación como en la historia humana. Entonces, el tema a tratar es que Dios protege y guía a sus hijos por el mundo, amén, que pues está lleno de dificultades y peligros. No hay duda que el ánimo del pueblo de Dios había decaído, amén, pues por la opresión de sus enemigos y la debilidad de ellos también para confrontarlos. Entonces, cuando nos encontramos en circunstancias difíciles es cuando pues más apreciamos la palabra de estímulo, amén, que pues nos da fe para seguir adelante peleando la buena batalla. Entonces la historia del pueblo de Dios está marcada por las experiencias dolorosas del cautiverio, la opresión, el acoso, bueno, infinidad de cosas terribles que experimentaron, y semejante a ellos, la iglesia del Señor ha sido llamada a enfrentar diversas pruebas y amenazas del enemigo. En su palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén, es necesario. Y también Jesucristo nos advirtió en Juan 16:33, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, de la misma forma que Israel pudo sobrevivir, nosotros también podemos mantener nuestra fe. Y esto pues gracias a la protección de la presencia de nuestro Dios, amén, en nosotros. En los momentos de mayor ansiedad y temor podemos decir, como el salmista dijo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Salmo 4:8, este versículo nos lo decía mi papi todas las noches antes de dormir. Amén. A veces desde su recámara lo decía y a nosotros lo repetíamos con él. Entonces, si lo creemos y nos agarramos de la mano de Dios, nunca seremos presa del temor, nunca seremos presa de las trampas del diablo. Amén. Aún en momentos cuando el mundo sea sacudido con la violencia o por la violencia, el terrorismo y las pandemias, como creyentes tenemos la seguridad de que nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Amén. Así que en esta clase pues tenemos palabras de consuelo, amén, para los hijos de Dios. Vamos a ver entonces nuestro primer punto: el cuidado de Dios por su pueblo. Para esto, pues como de costumbre, tenemos dos incisos en esta ocasión. El inciso A dice: Dios convoca a los pueblos para hacer juicio. Amén. Voy a recordarles una vez más el versículo 1 del capítulo 41 de Isaías: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Amén. Todo el mundo de personas se está dirigiendo hacia el día del juicio. Amén. Todos, absolutamente. Es decir, el enfrentamiento final que se acerca entre la luz y las tinieblas, entre Dios y el diablo, entre la fe y la incredulidad. Dios está llamando a las personas para que se vuelvan hacia Él, para que acepten la salvación, amén, a ese regalo precioso a través de Jesucristo, que es la única forma de reconciliarnos con Dios. No hay otra forma, es solamente a través de Jesucristo. Él es el puente. Entonces debemos decir que Dios está siendo favorable para el hombre el día de hoy. Él no está demandando nada de nadie. Él solo está pidiendo que aceptemos su regalo, su gracia y la salvación que tiene para ofrecer. Amén. Solo que Dios quiere es establecer un diálogo. Amén. Un diálogo conciliador antes de que sea demasiado tarde. Amén. Entonces, al leer este versículo 1, nos damos cuenta de que Dios, a Dios le gusta el diálogo. Amén. La comunicación, a Él le gusta la comunicación con su creación. Por eso la queja aquí es la indiferencia de su pueblo a la invitación que Él les hace, amén, a venir a Él. Entonces, el propósito de Dios no es condenar, amén, sino salvar. Esto lo venimos viendo desde el Edén hasta el Calvario, amén. Es Dios mismo el que toma la iniciativa para que se produzca ese acercamiento de comunión que restaura, que da seguridad, amén, al ser humano, amén. Entonces, el distanciamiento a Dios
lo que produce en el ser humano es un sentimiento de inseguridad, de vulnerabilidad, que solo puede ser inhibida por la presencia de su Santo Espíritu. Amén. Ahora veamos entonces el siguiente inciso, evidencias del cuidado de Dios para su pueblo. Los versículos 2 al 5, amén. Dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como jarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová el primero, yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se apartaron, se congregaron y vinieron. Aquí vemos cómo Dios humilló a los poderosos para que las puertas de la libertad se abrieran, para que su pueblo fuera libre. Amén. Él levantó a un conquistador para convertirlo en instrumento de liberación para su pueblo. Amén. Dios con frecuencia manifiesta su poder a favor de sus hijos, lo cual produce un temor en aquellos que les hacen la vida imposible. Amén. En Deuteronomio 2:25 Dios le dice a su pueblo, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y luego añade en el capítulo 11, versículo 25, dice, nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Amén. Entonces, lo hermoso es que esta promesa también es para nosotros como ahora herederos, amén, de la promesa. Nuestra seguridad está garantizada por Dios mismo, amén. No hay enemigo que pueda negar la manifestación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Amén. Algo que debemos entender es que la seguridad de Dios sobre nosotros no siempre ha de manifestarse en la defensa de nuestra vida física, sino más bien de nuestra alma. Amén. Aún en los momentos más oscuros, aún en los momentos más terribles, nuestros enemigos nunca nos podrán arrancar el testimonio de nuestra fe. Amén. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Dios. Amén. Tal fue el caso de Esteban, descrito en Hechos capítulo 6, versículo 15, que aun cuando le quitaban la vida, ellos pudieron ver su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Aquella escena debió haber sido presenciada por un joven terrible de la tribu de Benjamín, el cual por la mañana cazaría a su presa, dice la profecía, pero por la tarde repartiría los despojos, repartiría la basura, apartaría la basura de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. La iglesia del Dios vivo. Amén. Esteban, aún en sus últimos segundos, pudo testificar del poder de Dios sobre su vida y sembrar su propia vida como semilla para dar vida a algo más grande y sublime. Amén. Aleluya. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Ahora vamos al punto número 2, el refugio inútil de la idolatría. Amén. En el primer inciso, un esfuerzo inútil para sostener la idolatría. Vamos a ver ahora los versículos 6 y 7. Amén. Del mismo capítulo 41 de Isaías. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Amén. Muy bien, aquí lo que estamos viendo es el esfuerzo inútil para sostener la idolatría. Entonces, Dios es justo, amén, y él siempre va a corregir las injusticias. Amén. Las personas que me escuchan y que están en una buena relación con Dios, no se rindan. Amén. Cobren ánimo porque hay esperanza para el hombre insignificante. Amén. Que confía en Dios. Si tú eres uno de ellos, no tienes que preocuparte por tu futuro. Por lo contrario, aquí vemos a los idólatras que ante una emergencia se unen y se dan ánimo para crear un ídolo. Algo temporal. Hazme el favor, un Dios sordo, un Dios cojo, un Dios mudo. Y pudiéramos agregarle que hasta con COVID-19, porque pues todos lo manosean. Algo que no sirve para nada. Entonces, cuando el poder de Dios se avecina, cuando el avivamiento está a las puertas,
Las fuerzas del mal se unen para resistirlo, pero no podrán, porque su palabra dice que ni las mismas puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia. Amén. La iglesia lavada con la sangre de Cristo. Amén. Entonces, toda la soldadura de este mundo, ya sea soldadura de plata, de gas o de electricidad, o de plasma o de láser, no bastará cuando el poder de Dios se manifieste para deshacer las obras del mal. Amén. Los poderes del mal se unen solo para darnos la impresión de que son fuertes, pero mayor es el que está por nosotros. Amén. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. Amén. En el inciso B, la diferencia de los hijos de Dios. La diferencia de los hijos de Dios. Voy a leer ahora los versículos 8 y 9 una vez más. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Aquí Dios claramente está llamando a su pueblo. ¿Para qué? Para marcar la diferencia entre ellos y las naciones paganas. Amén. Aquí Dios les recuerda que son escogidos. Amén. Que son siervos del Dios Altísimo. Amén. Y esta verdad también es para nosotros, ahora sus hijos, y que nunca debemos olvidar quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Dios dice en Jeremías, capítulo 10, versículos 3 al 6, dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Dice, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Luego prosigue, en el versículo 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Entonces nosotros como la iglesia del único y verdadero Dios tenemos que marcar la diferencia entre el mundo y sus placeres y servir a Dios, amén, con todo nuestro ser. El viejo predicador nos recuerda en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Amén. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, ¿cuántos de nosotros nos gusta y nos fortalece cuando un líder, un hijo de Dios, se toma el tiempo, amén, para orar por nosotros? Amén. Después del mensaje de la palabra, Dios habla hermoso, pasamos al altar y alguien llega a orar por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Pero ahora imagínate que Cristo mismo pudiera orar exclusivamente por los suyos, por nosotros. Pues te recuerdo que fue así mismo y puedes ver la oración misma por sus labios, la cual quedó grabada en Juan capítulo 17, versículos 15 y 16. Dice, no ruego que los quites del mundo. Dice, aquí está Jesucristo orando por nosotros. Dice, sino que los guardes del mal. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces ahora entiendes por qué le pides a Dios que te quite de este mundo y pues no pasa nada. Bueno, pues es porque Dios oyó la oración de su Hijo Jesús. Amén. Y para que podamos lograr este objetivo, el mismo Señor Jesucristo aseguró que estaría con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. Entonces lo que hace la diferencia entre el mundo y la iglesia de Jesucristo es su presencia, su palabra viva, su Espíritu Santo que nos guía, amén, sus promesas, sus milagros, su gozo cumplido en nosotros, amén. El nuevo nacimiento es el milagro más glorioso que podemos ver nosotros dentro de la congregación de la iglesia. Entonces, en este inciso podemos decir que Dios se volvió a Israel para consolarles, amén, pues en su pena y sufrimiento, amén. Y les dijo, miren, como procede el mundo, en lugar de acabar como ellos martillando como locos, de esa manera para hacer un ídolo, ¿por qué no os volvéis a mí? Amén. Después de todo, él sabía que eran pecadores, inclusive los llamó Jacob, amén. Y Jacob era el deshonesto, amén. Fue Dios quien lo convirtió en Israel, un príncipe con Dios, y Dios quiere hacer lo mismo, amén, por los hijos de Jacob.
Entonces, recordemos que Dios quiere tratar a su pueblo a una buena relación con Él. Amén. Gloria al Señor. Veamos ahora nuestro último punto, evidencias de la seguridad de Dios. Evidencias de la seguridad de Dios. Veamos el primer inciso de este último punto, afirmación de la seguridad de Dios. Y voy a leer los versículos 10 al 11. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Amén. El versículo 10 ha sido una columna de fortaleza y una fuente de consuelo para los hijos de Dios de todas las edades. Amén. Ahora, al continuar, dice que aquellos que se oponen a Dios llegarán al máximo de su locura, porque se está acercando el día en que todos estos ajustes tendrán que ser hechos. Amén. Para nosotros el solo hecho de saber que Dios está presente en nuestras vidas debe ser suficiente para poder descansar y esperar que se cumpla su propósito, amén, en nosotros. Entonces, esta misma seguridad a conciencia cierta inspiró al apóstol Pablo a decir, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Romanos capítulo 8, versículo 31. Entonces, si Dios está presente en nuestras vidas, esta debe ser nuestra fortaleza, amén. Porque como resultado de su presencia, Él es nuestra fortaleza, Él nos ayuda, nos sustenta, Él es quien nos sostiene, amén. Entonces no podemos vivir intimidados por las circunstancias, porque Dios es por nosotros, amén. Pues por otro lado también tenemos conscientes que los enemigos nunca van a desistir en tratar de vernos solos, sin Dios, pero su presencia siempre nos dará la fuerza para mantenernos fieles, amén. Así que con esta seguridad sigamos avanzando en el valle de la sombra y de la muerte, amén, contra viento y marea que nos amenaza a diario, porque sepamos que delante de nosotros está el Señor Jesucristo, quien ya venció al mundo, amén. Y este último inciso, garantías de paz para el pueblo de Dios. Garantías de paz para el pueblo de Dios. Aquí leo los últimos versículos de la clase. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aquí tenemos una proposición llena de misericordia por parte de Dios para los que confían en Él. ¿Qué consuelo implica esta actitud? Amén. Lo que Dios quiere aquí es que depositemos nuestra confianza en Él. Dios quiere capacitarnos para que caminemos con Él, para que tengamos comunión con Él y para que conozcamos lo glorioso que es Él. Amén. Lo que se están perdiendo todos aquellos que no quieren una relación íntima con Él, es inimaginable. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí de esta relación de Dios con su pueblo Israel? Bueno, pues que ya conociendo Dios la debilidad de su pueblo, les promete no solo defenderlos y estar con ellos, sino también les dice que hará desaparecer del escenario a sus enemigos. Amén. Entonces, miren, mis hermanos y hermanas, lo que dice la palabra de Dios sobre los que nos hacen la guerra con el fin de apartarnos de Dios. Isaías capítulo 17, 13, 14 dice, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento. El tamo es el polvo, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, dice, al tiempo de la tarde, el versículo 14, he aquí la turbación. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Antes de la mañana, a la puesta del sol ya no existe. Dice, esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Aleluya. ¿Cómo podemos ver aquí? No solo le ofrece a su pueblo su presencia, sino también la ausencia de sus enemigos del escenario de sus ojos. Amén. Tengamos esto bien claro. Esta es una hermosa afirmación, amén, que hemos encontrado en la palabra del Señor, y esta bendición de paz no podrá ser trastornada por nada, porque está garantizada por
el mismo Dios. Amén. Lucas capítulo 12 versículo 32 dice: no temáis, manada pequeña, dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Él es el Dios de las minorías, así que cuando depositamos nuestra esperanza en Dios, no tenemos por qué temer. Amén. Si hay algo que podemos notar en su palabra, es que las grandes obras de Dios nunca se hacen con grandes multitudes, sino con pequeños grupos. Amén. Y grupos débiles en sí mismos, pero grupos confiados en el poder de Jehová de los ejércitos. Amén. Hagamos estas promesas, amén, que hemos visto en este capítulo, y no tendremos por qué temer, no tendremos por qué desalentarnos por causa de nuestra impotencia frente al enemigo. Amén. Porque somos más que vencedores por aquel, amén, que nos amó. Amén. Por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Amén. En resumen, podemos decir que todas las cosas terribles que están pasando en el mundo, para nosotros como creyentes, no pueden ser motivo de espanto, porque Dios ya nos lo había advertido en su palabra. Amén. Y sabemos que la única y verdadera seguridad solo la puede dar Cristo. Amén. Cuando mora en el corazón del ser humano. Amén. Entonces todos los ídolos y dioses creados, aún por la imaginación o la piedad mal dirigida, carecen del poder para defender a los que confían en ellos. El único verdadero Dios es aquel que puede destruir las imágenes, aquel que puede destruir los altares vacíos y llenar la vida con su gloriosa presencia. Amén. Entonces, confiar en Dios es tener la seguridad de que Él no nos fallará. Amén. A todos nos llegan tiempos difíciles, a todos nos llegan momentos inciertos. Amén. Esto es parte de la vida. Pero la pregunta aquí es: ¿cuál es nuestra respuesta ante ellos? Amén. ¿Seguimos confiando en Dios o nos dejamos llevar por la tristeza, la ansiedad y la desesperación? Amén. Pues puede que pensemos que una vez tomada la decisión de seguir a Jesús, ya está todo resuelto. Y sí, hasta cierto punto, así es. Ya está resuelto lo más importante, nuestro destino eterno. Amén. Sabemos que pasaremos la eternidad con Jesús en un lugar maravilloso, un lugar donde no habrá muerte, un lugar donde no va a haber más hambre, no va a haber enfermedad. Amén. Solo por mencionar algunas de las maravillas. Pero mientras tanto seguimos aquí en la tierra, la vida aquí pues está llena de retos. Amén. Es en medio de ellos que nuestra fe es probada. Amén. Nos corresponde decidir si mantenemos nuestra fe firme, apoyados en Dios, y si no, amén, pues darnos por vencidos. Amén. Entonces, ¿cómo podemos seguir confiando en Dios en medio de nuestras luchas? Amén. Acercándonos a Dios, manteniéndonos firmes, porque fiel es el que nos llamó. Amén. Cuando pasamos tiempo con Dios y hablamos con Él cada día, recibimos descanso y paz en nuestra alma. Amén. Acércate a Él, llévale tus cargas. Amén. Pero decide también ir ante su presencia para escuchar su voz. Amén. Y recibir su abrazo amoroso. Amén. Y consolador. Deleítate en el Señor. No permitas que los problemas opaquen tu visión espiritual. Esa relación diaria con Dios en medio de cualquier situación te ayudará a seguir adelante y fortalecerá tu confianza en el Señor. Amén. No le des la espalda a Dios. Ve ante Él, siente su presencia y su cuidado, y verás cómo crece tu confianza. Mientras mejor conozcas a Dios, más fuerte será tu confianza en Él. Amén. Entonces no te olvides de leer y memorizar su palabra, porque es la palabra de Dios donde vas a encontrar ánimo, donde vas a encontrar la paz y la fortaleza. Amén. No menospreciéis el poder de la palabra de Dios. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Esto es indispensable. Amén. Bueno, yo sé que el tiempo ha pasado muy rápido, al menos pues para mí, pero no quiero despedirme sin antes animarte a seguir leyendo este capítulo 41 de Isaías, porque sé que hay mucho más aquí para meditar en lo glorioso que Dios tiene para su pueblo. Amén. Y les voy a dar una probadita de los siguientes versículos. Amén. Los versículos 14 y 15 dice:
No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Amén. Dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Versículo 15, aquí que yo te he puesto por trillo. ¿Saben lo que es un trillo? No sé cuántos de ustedes han visto las máquinas con las que trillan el trigo. Son unas máquinas enormes con unos fierros, con unas ruedas llenas de picos tremendas que trituran todo aquello y apartan el trigo de la hierba. Es una cosa tremenda, ¿me? Entonces dice, he aquí que yo te he puesto por trillo. Y luego todavía dice trillo nuevo. Amén. Y luego dice lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Tamo es el polvo, o pelusa es otro sinónimo también de tamo. Amén. Entonces, esto es tremendo, amén, porque primero, bueno, está hablando de que van a moler, van a trillar, amén, y van a reducir a tamo, a polvo los montes, pero le está hablando a un gusano, amén. Pues vamos a ver esto, porque los gusanos no tienen ni dientes para empezar, amén, están a mero bajo de la cadena alimenticia, amén. Su única defensa pues es meterse en un agujero, ¿verdad? Inclusive pues muchos de ellos se alimentan de cosas muertas para acabarla, amén. Entonces, ¿qué es en realidad lo que Dios está diciendo aquí a su pueblo? Amén, lo que está diciendo es lo que tanto cantamos y nos gozamos, que no es con espada ni con ejército, sea más con mi Santo Espíritu, dice Dios, amén. Y luego dice, y esos montes se moverán, aleluya. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Pues yo voy a seguir orando, yo voy a seguir yendo a la iglesia, yo voy a seguir trabajando para Dios. Yo no me voy a detener. Si de algo me he dado cuenta es que nosotros somos su iglesia, amén. Este es un servicio y nosotros, los que estamos escuchando, somos su congregación. Él no se va a dar por vencido, Él no nos va a dar la espalda. Amén. Él nos ha prometido un avivamiento y vamos a tener un avivamiento. Amén. Él nos ha prometido victoria y vamos a tener la victoria. Él nos prometió bendiciones y Él nos va a dar la bendición. Amén. Dice su palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Amén. Y luego dice en Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual dice, no hay mudanza, ni sombra de variación. Amén. Muchísimas gracias por su tiempo, amén. Les invito a que nos acompañen la próxima semana con nuestro hermano Francisco, donde vamos a analizar una verdadera justicia divina, amén. Procuren leer Isaías capítulo 42, esta ocasión de los versículos 1 al 9, y también el capítulo 45, dos versículos del capítulo 45, el 22 y el 23. Pero por favor tómense el tiempo para leer estas referencias bíblicas para poder asimilar más en la próxima clase de la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias por su atención, mis hermanos, y Dios los bendiga y Dios los guarde. Hasta la próxima.